Gracias, doy a Dios porque puedo comenzar esta grabación. Deseo que el tema que vamos a compartir pueda ser de utilidad y de bendición para todos los que puedan escuchar. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 4 los versículos 25 y 26. Dice: De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella: Dios me ha suscitado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Eterno. En otra versión dice, invocar el nombre de Jehová. Bien, eh, queremos analizar un poco acerca de estas palabras de Eva cuando tuvo su tercer hijo, cuando le nació Set. En este momento, ella había cambiado su pensamiento porque lo que sucedió con su hijo primogénito Caín y con Abel había descartado a Caín, que en vez de ser el Mesías como ella deseaba, el Redentor, como ella le hubiera gustado, fue en sí Caín el primer asesino, el primer criminal que hubo en el mundo. Y su genealogía es una genealogía que se levantó como personas rebeldes a Dios. Fueron en la tierra que se poblaba, se estaba poblando las primeras personas que se rebelaban directamente contra Dios. Ya de Caín hemos hablado bastante, pero vamos a señalar aquí que Eva también dice y le agradece a Dios porque le dio a ese hijo en el lugar de Abel, porque Abel, que era fiel a Dios, pues murió. Caín estaba bajo la maldición de Dios, así que las esperanzas de Adán y Eva se cifraban ahora en este hijo, Seth, que fue de los hijos que tuvo Adán el que más se le parecía físicamente, y también fue una persona que amó y sirvió a, a Dios. Con Seth comienza una genealogía de las personas que fueron fieles a Dios, de las personas que siguieron a Dios. Y Seth nació, según ya hemos visto en la Biblia, cuando Adán tenía 130 años. Inmediatamente después, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Seth tuvo un hijo. A ese hijo se le llamó Enos. Enos tiene la particularidad de ser alguien que tuvo una influencia grande para que las personas hicieran un culto a Dios mm, más significativo, para que las personas buscaran más a Dios. Se dice de él aquí que con él los hombres comenzaron a invocar a Dios, o sea, tenían un culto de adoración a Dios mejor hecho, y también la inclinación de sus descendientes de buscar y seguir a Dios. Queremos señalar estos descendientes de Adán y Eva. Ahora vamos al capítulo 5
donde vamos a destacar algunas cosas que ya hemos mencionado en algún momento anterior y algunas cosas que vamos a señalar, porque no vamos a hablar de todas las personas, sino de algunas de las personas que están señaladas aquí. Así que vamos a comenzar a leer en el versículo 1 de este capítulo 5. Dice, lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Hace una reminiscencia de la creación del hombre, que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, se especifica una vez más la voluntad de Dios de hacer la raza humana compuesta de un hombre y de una mujer, para que de ese hombre y esa mujer se poblara toda la tierra. Y entonces dice en el versículo 2, los creó hombre y mujer el día en que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. La palabra Adán llega a ser un sinónimo o un nombre que describe a los habitantes de la tierra. Esto lo hemos dicho en otro momento. La palabra Adán es el hombre. Hijo de Adán se le decía, por ejemplo, a Ezequiel, pero es lo mismo que hijo del hombre, y Jesús se decía a él, de él mismo, el hijo del hombre, o sea, el descendiente del ser humano. Es la humanidad. El nombre Adán viene siendo como la humanidad, el que habita en la tierra. En nuestros tiempos podríamos decir el terrícola. Son los seres humanos que habitamos la tierra, la humanidad. Aquí se comienza en este capítulo 5, después que habla de Adán y esto que hemos estado señalando, comienza a hablarse de la vida de las personas que vivieron en ese entonces. Y nos encontramos con algo que es muy distinto en esta genealogía que aquí viene, es muy distinto a otra genealogía que encontramos en la Biblia después del diluvio y muy distinto también a los tiempos en que nosotros estamos viviendo, porque la humanidad había acabado de salir de las manos del Creador y en una forma completamente inversa a lo que la evolución enseña de un ser humano que comienza siendo un animal y que ese animal va desarrollándose y entonces se convierte en un mono, o el mono y el hombre vienen de ese animal, o el hombre viene como una evolución del mono, o sea, es algo que es como decir de más malo a mejor, porque el hombre va desarrollándose hasta que llega a la plenitud, que sería lo que es el hombre de hoy. Pero vemos que en la creación es completamente inverso. El hombre nunca fue un ser cavernario. El hombre fue un ser perfecto que salió de las manos de su creador con vitalidad, con salud, con energía, con capacidades completamente superiores, superiores físicamente y superiores también mentalmente. Un cerebro más desarrollado, más conocimiento, características físicas y mentales completamente superiores. Así es el hombre cuando salió de las manos del Creador. Pero el pecado entró y trajo como consecuencia la muerte. En esta genealogía vemos también la veracidad
de lo que Dios dijo cuando le enseñó a Adán, en este caso me refiero al hombre y a la mujer, que no comieran del árbol prohibido porque quedarían sentenciados a la muerte. Vemos en esta genealogía esas personas con esas capacidades inmensas, con años, energía vital para años y años de vida, casi 1000 años de vida. Los vemos que, por ejemplo, Adán dice tenía 130 años cuando nació Set, vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas, pero termina y murió. Y así cada ser humano, cada persona muere al final de sus días. Es la realidad de la muerte, del pecado que causa la muerte. Y una vez más, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero como que esto es algo que está tan arraigado en la mente del ser humano, una vez más podemos contemplar aquí que la historia del ser humano no es que vivió Adán, por ejemplo, 930 años, no es que vivió 930 años y murió físicamente y su alma siguió viviendo, sino sencillamente que el ser humano murió. Nació Set cuando Adán tenía 130 años. Él tuvo Enos, tuvo hijos e hijas y finalmente también murió. Y así cada uno de estas genealogías, de estos nombres que están señalados aquí, donde las personas vivían más de 800 años, muchos, más de 900 años, hasta Matusalén que llegó a vivir eh, una cantidad de años, 969 años. El ser humano, con una vitalidad inmensa, pero finalmente moría. No hay ninguna declaración bíblica de un alma inmortal que seguía viviendo, de un ser humano inmortal que seguía viviendo, sino de personas que eran mortales y morían completamente, siguiendo lo que la palabra de Dios enseña. El hombre en la creación fue sacado de la tierra. Dios modeló al hombre, a Adán, de la tierra, a la esposa de la costilla de Adán, de la tierra también. Estaba el cuerpo creado por Dios. Dios le dio el hálito de vida, le dio la respiración, le dio que comenzara la respiración, le dio la vida, porque Dios es el autor de la vida. Y cuando se unió la vida con el cuerpo, fue un alma viviente. El hombre desaparece de la misma manera, pero a la inversa de cómo fue creado por Dios. El hombre está vivo. Por causa del pecado envejece. Los que pueden llegar a viejos envejecen. Pero cuando llega el momento de la muerte, a cualquier edad en que el ser humano muera, la vida ya se va, la respiración, el hálito de vida se va. Eso es de Dios porque la vida es de Dios. La vida no es algo que piensa y anda vagante o errante por ahí. No es algo que está dentro de nosotros y que abandona el cuerpo cuando uno muere y sigue viviendo. No es el alma. La vida es la vida que vuelve a Dios el aliento de vida. Y el hombre vuelve a la tierra de donde salió y sus pensamientos terminan, sus sentimientos terminan,
Su existencia termina porque el ser humano fue, por causa del pecado, un ser mortal. Bien, quería hablarles de esto para ratificar una vez más que no hay eso de un alma inmortal. La Biblia lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Llegamos con nuestro tema aquí. En el próximo tema vamos a comenzar o a continuar con este capítulo 5 de Génesis, señalando algunas cosas que nos interesan. Así que terminamos acá, nos vemos en el próximo tema.